Es una bendición poder estar con ustedes en esta hora compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. No sin antes eh, dar gracias a Dios por todos los que nos ven y nos siguen a través de su canal de Ministerios Dios Fuerte Internacional. Quiero decirles a cada uno de ustedes la bendición que es para nosotros llevarles el consejo de Dios para sus vidas. Bueno, pues hablando un poco acerca de la iglesia de los últimos días, debemos de saber que Dios nos ha llamado a vivir como Él lo ordena en su palabra. No obstante, el día de hoy encontramos muchas personas hablando acerca de los finales de este tiempo, hablando de las cosas de este mundo últimas que están sucediendo, los problemas sociales, sociopolíticos, la economía, los fenómenos naturales, todo lo que acontece en el mundo acerca del fin de los últimos tiempos. Pero algo sí es muy claro, cómo la palabra del Señor nos invita a poder hacer énfasis en su palabra y a cómo vivir quietamente, honestamente, vivir conforme a su propósito. Y el apóstol Pablo nos da la invitación a que hagamos una mirada, veamos por un momento lo que la Escritura nos enseña precisamente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo número 4 de Efesios encontramos claramente el propósito de los ministerios. ¿Cuál es el propósito, la razón de los ministerios? Y por consiguiente podemos ver cómo el Señor nos ilustra a una familia que está establecida sobre la faz de la tierra, una familia que en un hogar saben llevar la armonía, su propósito, con toda la humildad de lo que es y el deseo de ser mejores. Bueno, entonces, uno de los propósitos importantes es permanecer en esa unidad. La unidad que Dios quiere que nosotros mantengamos en su palabra. Unidad de la cual la Escritura nos habla. En Efesios capítulo número 4, verso número 1, dice el apóstol Pablo: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, entonces, estos versículos que acabamos de ver nos habla de cómo debe de ser la familia, cómo debe de permanecer en esa unidad como miembros, en este caso como miembros de la familia de Dios, llamados por Él. Debemos andar como es digno de su llamamiento, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Bien, entonces, creo que aquí tenemos la idea de una familia que está siendo
perfeccionada en el amor de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, en esta hora, cuando nosotros hemos entendido el misterio de Cristo y de su iglesia, debemos de saber claramente entonces que el llamado continúa, ya no solamente en conocer el misterio de Cristo hacia su iglesia, sino el cómo vivir, ya que está esa revelación propia en nuestras vidas. Entonces, cómo vivir la vida en el Señor. Por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo nos está dando un recordatorio, un llamado importante. Dice que andéis como es digno de la vocación. La vocación tiene que ver con el llamado, con lo que nosotros profesamos, ¿verdad? A lo que nosotros fuimos llamados y de la cual estamos profesando hoy, en este caso, la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser entonces? Con toda humildad y mansedumbre. 2, 3, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, entonces recordemos que aquí hay 3 aspectos interesantes: humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué interesante esto para nosotros. Saber que estas cosas son vitales en nuestras relaciones. Si en una casa, en un hogar, en una familia, literalmente, estas 4 características están en nosotros, creo que podemos superar todos los males que puedan existir en una casa. Ahora, no digamos como iglesia que somos, como cuerpo que somos. Como iglesia, si el apóstol Pablo nos invita a vivir como es digno, a caminar como es digno de este llamado que Dios nos dio, significa entonces que nosotros podemos superar todos los males que existen en el cuerpo, en su casa, que es la iglesia del Dios vivo. Por eso Pablo a Timoteo no se equivoca cuando dice la escritura, ¿verdad? Nos dice que andemos como es digno, pero también nos dice claramente en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Posteriormente, entonces, debemos de saber, sigue diciendo el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos es una persona que está pronta a practicar. En este caso dice en guardar, que una persona solícita no es alguien a quien se le está pidiendo que lo haga. Es una persona que ya lo sabe cuál es su deber. La unidad del espíritu. Ese espíritu que puede haber como familia, como iglesia, como líderes, somos llamados a guardar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Hermoso, ¿verdad? Luego continúa el apóstol Pablo los 7 unos: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Imagínense, qué hermoso. Entonces, ahí vemos claramente nuestra posición, de la cual nosotros defendemos hoy en día como hijos del Señor. Servimos, profesamos una fe, profesamos y adoramos a un solo Señor. Creemos en un solo bautismo. Creemos en un Dios y Padre de todos. Bien, entonces, amados, déjeme decirle en esta hora qué importante es para nosotros
como iglesia mantener viva la llama de la unidad, el cual es el vínculo de la paz. La unidad como cuerpo, la cual somos llamados para hacer las cosas que Dios demanda y pide de nosotros. Cuando Dios pone un sentir, Dios pone un querer en nosotros, Dios pone el hacer en nosotros. Qué importante para nosotros es ejercitarlo. Solamente ahí ejercitamos la palabra del Señor. Bueno, entonces, otro pasaje importante que encontramos acá, otras características importantes para nosotros, los que servimos a Dios, los que buscamos de Dios, los que amamos al Señor. En el capítulo 4, verso número 17, nos habla de la nueva vida en Cristo. Y del versículo 17 en adelante, se lo voy a leer porque es importante que lo tengamos en mente. Quizá usted no pueda leer su Biblia en este momento, pero está escuchando este mensaje. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínense. El primer llamado, dice Pablo ahí en el versículo número 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y el 17 del capítulo 4 de Efesios dice: digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿se da cuenta del llamado de Dios para nuestras vidas? Digo y requiero en el Señor. Esto es muy importante. Pablo no lo está diciendo por su propia cuenta, no lo está diciendo únicamente por el hecho de que él es el apóstol y él es el único que lo puede demandar, sino él dice: requiero en el Señor. Claramente nos habla de su posición como apóstol, pero él antepone el nombre del Señor. Que no andemos como los otros gentiles. Bien, cuando dice otros, recordemos que nosotros somos gentiles, con la diferencia que somos gentiles redimidos y comprados con precio de sangre. Y dice que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Son los que no han experimentado una regeneración en su vida, en su corazón, en su entendimiento. Dice que su entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué se puede esperar de nosotros si nosotros caminamos como otros caminan, que andan en la vanidad de su mente? De ahí la razón de apartarnos, de vivir como Dios demanda, como el apóstol Pablo nos recomienda y nos llama que lo hagamos. Caminar en la vanidad de la mente significa no tener propósito de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, el propósito de Dios fue muy claro cuando fuimos llamados por el Señor a vivir una vida ejercitando nuestra fe, su palabra, su poder libertador, sanador, restaurador, salvador. Su palabra que nos ayuda en todo momento. Amado hermano, yo te invito en el nombre de Jesús que dejemos de caminar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y el verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo.
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del error. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿De quién aprendimos así? Dice el apóstol Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea, si hemos sido enseñados por Cristo, al venir a Cristo, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno. Entonces, el mensaje es claro, no tiene interpretación esto porque más claro no puede estar. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús, que lo que queda de la semana, hoy, a partir de hoy, tú ejercites tu fe en Cristo Jesús y ejercites tu llamado que Dios te ha hecho, sirviéndole, amándole, siéndole fiel, predicando su palabra, compartiendo un testimonio agradable, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía que está en ti. Compártelo a otros. Yo te invito en el nombre de Jesús para que en este tiempo en la cual estamos viviendo, el nombre del Señor sea glorificado. En vez de que el nombre del Señor sea vituperado, nosotros demos testimonio de quien vive en nosotros. Te invito en el nombre de Jesús para que ejercites tu fe, para que ejercites la palabra de Dios en tu vida y ejercites una vida espiritual que es en Cristo Jesús a través de la reflexión, el estudio y el consejo de la palabra de Dios. Te invito en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu atención. Te bendigo en Cristo Jesús, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu vida y tu corazón hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.